La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos mediodías, buenas mañanas, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy es 27 de mayo de 2024 y como de costumbre, desde el año 2017, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Comenzaremos haciendo una presentación de unos temas brevemente antes de presentar a nuestra distinguida invitada desde Perú. Un primer punto es el relativo al cierre del Darién que ha propuesto el gobierno el nuevo presidente, el presidente electo de Panamá. Ya se han levantado las voces de Colombia y Estados Unidos preocupados porque eso, la presión, cerrar un espacio no, por el que han transitado en el primer trimestre más de 160.000 personas es una cosa muy complicada. Pues eso va a generar muchas otras fuentes de corrupción, muchas otras fuentes de tráfico de personas, muchos mecanismos irregulares de tránsito. Así que, bueno, se me olvidó mencionar a nuestra acompañante habitual en el programa, que esperemos que pronto se encargue de ella, del programa también. eh, Miembro de la directiva del observatorio y responsable de proyectos, Julieta Casó, que se encuentra en Argentina. Discúlpenme por no haberla No pasa nada, mencionado, es no hay ningún problema. eh, hacemos el programa juntos. Señalar que al sur del Orinoco sigue destruyéndose el ambiente físico, pero también el ambiente humano. Siguen migrando las personas por Pacaraima, por la frontera con Brasil, hacia Boavista, y esto de verdad que es preocupante por las condiciones que eso genera y por la destrucción de unas cuantos centenares de miles de hectáreas de bosque, ¿no? La, Hemos venido presentando y discutiendo con distintas organizaciones en el mundo el estudio reciente de la participación política y de la defensa de los derechos cívicos de los venezolanos en el mundo. Hemos encontrado un montón de consensos y además identificado una serie de áreas de acción de cómo puede participar la diáspora con independencia de por quién deseen participar, por quién deseen en el proceso electoral venezolano. Hay un interés, hay un compromiso, hay un deseo, pese a que han cerrado las puertas a la participación de la diáspora las instituciones en Venezuela. El gobierno actual ha cerrado las puertas a la participación a todos los venezolanos, a quienes ha colocado, en el caso de la diáspora, como ciudadanos de segundo. Además, tienen que pagar más para poder votar, digamos, sacarse el pasaporte en el exterior, más de $300. Eso para una familia de bajos ingresos o de ingresos promedios. En el caso de Perú, vamos a ver que el rango está ubicado por los lados, los profesionales están por encima de los 400, pero los no profesionales están en la zona de los 300, el tema de la informalidad por encima de los 240, algo así, del tema del emprendimiento. Mucho más que en Venezuela, por cierto, pero bueno, para sobrevivir con ese ingreso no es fácil meterse a renovar pasaporte. La próxima semana tendremos una presentación, el observatorio hará una presentación de un tema que nos preocupa, que nos ocupa, del cual para nosotros es punto de partida, que es la región y diáspora, porque las personas migran desde y hacia. Veremos en el caso de Perú la concentración de la diáspora, en el caso de Lima Callao,
Y por supuesto, la escasa presencia de venezolanos en Arequipa, Tumbes, eh, Trujillo, Ipaca, etcétera, ¿no? Luego, bueno, dos reclamos en los que insistimos. Los profesores de las universidades venezolanas llevan, bueno, ya 700 y tantos días sin incremento salarial. Esto viola acuerdos, bueno, viola absolutamente todo, pero solamente, sobre todo viola el derecho a la sobrevivencia de los educadores en Venezuela. Y esto, para ir cerrando la presentación, el tema de los presos políticos en Venezuela, hacemos un llamado, exigimos, denunciamos, no nos cansaremos de hacerlo, la necesidad de liberar a los presos políticos de Venezuela. Estamos pensando en Rocío en Miguel, en Tarazona, en Juan Carlos Julio, en todos los militares que están presos. El 98% de los presos políticos en Venezuela provienen del mundo militar y de la sociedad civil. Exigimos, pedimos, solicitamos, no sé qué palabras utilizar, la liberación de los partidos políticos, de los presos políticos, porque son seres humanos que además ni siquiera se les ha permitido el derecho a la defensa. Hecha esta presentación, queríamos entrar entonces en Perú, y nadie mejor para hablar de Perú con Fabiola Romero. Ella es psicólogo clínica, además está preparada, es asesora en los temas de género y gestión de proyectos sociales. Y hay una excelente noticia. Fabiola va a dirigir el Observatorio de la Diáspora Venezolana en Perú. Eso es una excelente noticia. Y entonces, por todo lo que ella hace, por todo lo que ella sabe, la hemos invitado para conversar sobre este tema. Entonces, antes o para ya abrir fuego, Fabiola, eh, los datos de los venezolanos en Perú son como medio extraños. Por un lado, la OIM dice que hay 1.500.000. Después empiezas a hablar con gente de las universidades que hacen levantamientos de información, encuestas. Estoy hablando de la Universidad Montoya, donde hemos tenido invitados, profesores invitados. Hablan de que es un poco más que eso. Incluso hay personas e instituciones que hablan de 1.800.000 personas. Parece que ha bajado un poco, y eso está asociado a los temas de regularización. Entonces, por un lado el número, pero por otro lado el tema en un principio el gobierno peruano rápidamente acogió a los venezolanos, creó el PEP, después otro programa. Yo no recuerdo cuántos programas ha habido, y lo último es el programa de regularización que tiene, bueno, una gente frenada, otra no, hay que pagar, no hay que pagar, hay un porcentaje que no está. Entonces, cuéntanos tú que estás allí, que lo estás viviendo en primera persona, cómo es el asunto. Mil gracias, Fabiola, por aceptar la invitación a participar en el programa. Sabemos de tu agenda. No, muchísimas gracias, Tomás. Para mí siempre es un honor estar acá contigo, porque además todo un maestro en los temas migratorios, y bueno, y con Julieta también, que se ha convertido en esa pieza que está siempre detrás de todas las actividades de la diáspora ahí, apoyando. Pero bueno, a ver, bueno, empecemos por lo primero, las cifras. El tema acá en el Perú es complejo por varias razones. Perú se ha convertido en ese canal para nosotros los venezolanos como impulsarnos hacia otras regiones, ¿no? Es como el lugar más sencillo, a pesar de que se ha ido complejizando el ingreso al país, sigue siendo uno de los más flexibles en términos de la región, porque todo es lo que es Colombia y Perú siguen siendo como esos espacios más flexibles, porque las demás fronteras se han vuelto realmente duras y complejas de transitar, ¿no? En este caso, Perú, bueno, sí tiene 1,5 millones de personas, es la proyección, pero precisamente por varias razones ocurre que se calcula que es mucho más. Primero, por el tema de que existen muchas personas que al no poseer documentación, pues no tenemos posibilidad, o sea, de saber que existen. Este,
Y lo otro es que esto se ha convertido, por eso digo que es muy flexible, como en un canal donde la gente entra y sale, ¿no? De por sí que en una de las últimas reuniones que yo estuve en el grupo del GTR, dicen que, por ejemplo, entran 100, continúan 40 y se van quedando, o continúan 60 y se van quedando 40 acá. Pero durante un tiempo están esos 100 aquí transitando 1, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses, porque, pues, digamos que una de las grandes dificultades del Perú, que es la informalidad, ¿verdad? También es una gran ventaja para la población migrante, porque, bueno, rápidamente tú puedes hacer fonditos, ¿no? En otros países de repente no puedes hacer fonditos tan rápido aquí. Tú trabajas en una semana y puedes hacer por lo menos tus $100, $200 para continuar tu viaje, ¿bien? En otros países eso no es tan sencillo. Aquí la gente se pone, hace cualquier cosa y vende, hace cualquier cosa y levanta, aunque sea los 20 soles, los 30 soles del día, ¿bien? Que es poco, ¿bien? Pero como decías tú, es mucho más de lo que se podría hacer en Venezuela. O sea, estamos hablando que 30 soles es alrededor de casi 8 o 10 dólares al día, cuando eso es casi que un salario de un maestro al mes en Venezuela, ¿no? Este, Del director de la escuela. Sigue, sigue, perdón. No del sí, maestro, sino el esa. director de la escuela. Sí, es realmente complicado. Entonces, bueno, aquí se ha convertido como en ese trampolín para la gente continuar hacia bueno, toda la ruta hacia Centroamérica, no sé qué, para seguir subiendo para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por esas razones es complejo decir cuál es el número exacto. La gente siempre me dice, bueno, Fela, pero se está devolviendo mucha gente. Sí, sí, hay gente que se ha devuelto, pero igual hay mucha gente que sigue entrando y mucha gente que se sigue quedando. Este, entonces es complejísimo tener los números. Lo que sí se sabe es que como que hay 1 millón, y en los estudios como 1 millón que ya está bastante estable, que tiene bastante tiempo, que ya está en otras condiciones. Y tenemos bueno, que no quiere decir que no haya gente en sobrevivencia, pero que se han ido como estabilizando. Y hay otros que son estos que están todavía, bueno, en estas condiciones que entra, que sale, etcétera, porque también hay otra cosa compleja de nuestra migración, y es que nosotros, yo creo que me han escuchado mencionar, pero nosotros estamos como los judíos detrás de la tierra prometida. Entonces, estamos todo el tiempo pensando que va a haber un lugar donde vamos a estar mejor. Y aquí tú no lo puedes creer, pero aquí hay gente que ha entrado y salido, no sé, 3, 4 veces, que se ha ido para Ecuador y se ha devuelto, que se ha ido para Chile y se ha devuelto, que se ha ido para no sé dónde y se ha devuelto, que se ha ido para Venezuela. O sea, es impresionante cómo también este movimiento en la búsqueda de eso, de la tierra prometida, porque muchas veces el tema de las características psicológicas de nosotros hacen que estemos eso como buscando algo que a veces no sabemos dónde buscarlo y no necesariamente está en el país, ¿no? Porque, bueno, no entendemos las diferencias culturales y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, por eso te decía que las cifras son complejas, ¿bien? Y bueno, y luego está todo el tema y otra vez, yo creo que uno de los trabajos nuestros es empezar a construir ciudadanía con nuestra migración, porque otra de las dificultades para tener los números es que nos cuesta mucho el tema de la regularización, ¿bien? No solo por el tema del dinero, porque aquí se queja mucho el tema del dinero, pero aquí el Estado peruano bueno, ha generado barreras, pero ha generado otras condiciones como para que la gente lo pueda lograr, ¿bien? No es tan fácil como al principio, pero todavía, bueno, hasta el año pasado hubo esa posibilidad, esa ventana, pero nosotros muchas veces no entendemos para qué sirve, y lo digo con propiedad porque desde que estaba acá trabajo en proyectos humanitarios y escucho todos los días esto. No es que me lo contaron, es que yo lo he escuchado. Pero ¿para qué me voy a legalizar? ¿Pero para qué sirven los papeles? ¿Por qué no me aceptan con mi cédula? Está en otro lado. ¿Sabes? Este, ¿Y ajá. tú no crees que tenga que ver un poco con eso que tú comentas de la informalidad?
porque tú lo comentas y yo he escuchado también gente que dice, voy a probar suerte, como que sienten que no hay nada que lo aten mucho y entonces yo digo, bueno, puedo, como yo mato tigritos, el tigrito siempre va a estar ahí, siempre que yo lo quiera de alguna manera matar. Entonces, no, me voy, veo, pruebo, como tengo una posibilidad quizás de hacer un poquito de plata y me puedo ir a Bolivia, a Ecuador, pruebo un poco y después como que tanteo, ¿no? Eso es como la sensación que uno tiene, pero vuelve pues dice, bueno, mal que bien, acá puedo hacer algo más de plata, ya estoy acostumbrado, tengo algunas redes de contacto de los mismos venezolanos, ¿no? Al ser tantos también es porque por ejemplo acá en Argentina no pasa tanto, porque primero ya te dan un DNI que tienes ya como una legalidad y es rápido. Y después muchos entran a trabajar en relación de dependencia o montan un emprendimiento y ya como que te ata, ¿no? Es como que, bueno, si ya yo monté mi cosita y está más o menos formal, no me puedo ir a probar porque a ver si, ¿no crees que pueda estar más que buscar como esa cuestión prometida es como un tanteo a ver qué tal? O sea, pues si tanta gente vuelve, muchos de los que se van, lo que yo le digo es que vuelven. Es decir, están 3, 4 meses afuera y vuelven a Perú. No, a veces vuelven mucho más tiempo después, 6 meses, un año. Mira, hay de todo y para todo. A ver, y cuando yo digo el tema de la ciudadanía, voy por esta. Para nosotros, el tema de conseguir una documentación es altamente complejo. Y bueno, en Venezuela uno tiene una cédula vencida desde hace 20 años y le sirve. Bien. Acá, por ejemplo, el DNI está casado con, o sea, cuando uno está regular, si tienes cuenta bancaria, si tienes, o sea, todo está vinculado. ¿Bien? Tú entras, tu carnet y tú entras en no regularización, inmediatamente no puedes mover ni el dinero. ¿Bien? Si tú estás en negro, siempre y ciertamente hay una manera de resolver. Bien, y esa flexibilidad actúa en contra de nuestra formalización. Pero también es el tema de que nosotros desde hace muchos años, digamos, la gobernanza en Venezuela se rompió y para nosotros el tema de comprender ciertos parámetros Bueno, de ciudadanía claro. son complejos, son muy complejos, ¿bien? O sea, y si además, pues yo cuento esto, para mí ahorita sacar cualquier documento como extranjera en el Perú me es más fácil que obtener mis papeles como venezolano, ¿bien? Y eso es frustrante y yo lo puedo entender. Entonces, claro, el venezolano, y a mí me pasó al principio cuando llegué, yo pensaba, esto se va a tardar. No, ¿para qué? Si esto se va a tardar, esto va a ser complejo, no, qué fastidio. No, vamos a buscar yo me acuerdo, vamos a buscar un gestor. Uno no Claro. necesita uno no necesita gestor aquí, te metes todo en línea, todo no sé qué, todo. Y cada vez el gobierno genera más mecanismos para que sea más rápido, ¿ya? A veces se traba, a veces no, pero igual se resuelve. Yo, la última vez que traté de sacar un documento venezolano, me tardé mi pasaporte año y medio para hasta que me Sí. llegara el pasaporte. Entonces, esa construcción de ciudadanía, esa conexión con la institucionalidad, nosotros la tenemos rota. Entonces, cuando llegas a un país que además tiene ciertas ventanas, como dices tú, de flexibilidad, tú dices, pero ¿para qué? ¿Sí? Exactamente. Pero resulta que eso hace que pierdas muchas posibilidades. Aquí los programas de emprendimiento, por ejemplo, a la población migrante, la gente los hace y cuando llega al tema del capital semilla le dice, ¿usted tiene documentación? Y le dicen, no, lo perdió la oportunidad. No sabes la zampablera que se arma, que los estafaron, que no sé qué, pero señor, usted debería tener a estas alturas un documento. Claro, ¿Bien? claro. Entonces, No, ¿Mm? Dígame. no, es que el tema de la regularización. Primero, en general Latinoamérica ha hecho un esfuerzo enorme, todos los países, incluido Perú, en el tema de aceptar a los migrantes sin Ujú. pasaporte, con cédula de identidad vencida. Digamos, eso no es algo que acostumbren los países en el mundo de aceptar ciudadanos sin pasaporte y sin documento de identidad. Entonces, hubo los primeros programas PEP,
De hecho, Perú es el país con mayor cantidad de solicitudes de asilo de venezolanos, más de 500.000. Eso es más del 50-60% de todas las Ujú, solicitudes de asilos hechos por los venezolanos. Ok, pero entonces por un lado ves que Perú hizo eso, ha venido haciendo políticas, pero también consigues, es decir, algunas declaraciones aisladas, no, afortunadamente no de la mayoría de los diputados, pero ha habido diputadas en Perú, ha habido ujú. señalamientos en Perú que acusan a la diáspora venezolana de, bueno, de traer el mal, como si nunca hubiese existido violencia en Perú. Si estoy pensando no solamente en Tupac Amaru, sino en el grupo este que apresó, que creo que murió, Guzmán, el que eran todos los Sendero maoístas, Luminoso, Sendero Sendero Luminoso. Luminoso. Ujú, Entonces, tú dices, estaba leyendo en estos días un informe hecho en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos ha habido una tendencia de ciertos grupos políticos de asociar la migración venezolana a el Tren de Aragua, al desmadre, y entonces el informe que presenta una institución libertaria que se llama Cato, y los investigadores, no, ahorita no recuerdo sus nombres, es al revés. La migración más bien lo que produce es freno a la violencia, y señala las razones por las cuales. Entonces, pero además hay un estudio hecho por el Migration Policy Institute que demuestra también lo mismo, que la relación entre crímenes cometidos por venezolanos en Perú es una cosa absolutamente insignificante en comparación con el número de. Entonces, eso por un lado, como actitud como una gran paradoja. Por un lado, una política pública dirigida a la regularización, brazos abiertos para aceptar, para facilitar la inserción, y por otro lado, algunos gestos y algunas actitudes ese es un tema. Y el otro tema, que quiero que tú, además como psicólogo, eh, hay una profunda distinción social en Perú. Yo no sé si sigue existiendo. A mí me tocó vivirla en el año 88, creo que fue cuando se hablaba así como de los peruanos y los cholos. Digamos, los cholos eran la ujú. población de origen indígena, de una cierta características sociales que además tenían prohibido, porque surgió a propósito, perdona, de lo largo de eh, a propósito de una conversa sobre Pérez Jiménez, que había estudiado en Chorrillo, ¿no? Y entonces decía, no, en Chorrillo no entran negros ni indios, ¿no? Ni cholos, fue Entonces, no intervendrá en la explicación de esos ciertos rechazos el hecho del igualitarismo excesivo del venezolano. Mira, hay de todo ahí. Como diría mi mamá, de todo como en botica. A ver, Ok, es un proceso complejo. Y voy a hablar desde el punto de vista psicológico porque nosotros, esto, digamos, tiene una historia social también. La xenofobia, bueno, es uno de los mecanismos de la discriminación, ya lo sabemos, ¿bien? La discriminación está asociada con muchas cosas, pero en el caso de la xenofobia en el Perú, bueno, evidentemente la xenofobia es parte precisamente de lo que ocurre en los países, etcétera, pero en el caso de los venezolanos, al principio no había tanta xenofobia. ¿Sí? En mi caso yo llegué en el 2018, pero yo vine como a mirar qué tal, a reconocer el Perú en el 2016. Y en ese momento, mira, ver que bien nos querían muchísimo, pero empezaron a conjugarse muchos factores. Esto de la teoría del enemigo externo ayuda muchas veces a tapar los procesos sociales de los países. ¿Bien? Y bueno, aquí en el Perú uno no se aburre en el tema político. Desde que yo llegué, 5 presidentes. Así es sencillo. He tenido más presidentes aquí que en mi propio país. Bien. Entonces, aquí uno no se aburre. Entonces, sí está el tema del enemigo externo que ayuda a solapar las deficiencias o los problemas internos, pero también está el tema de que nosotros, yo tengo un amigo que quiero mucho, y yo que hablamos un poco de esto de la psicología del venezolano, y nosotros somos los maracuchos de América Latina, ¿bien? Entonces, nosotros a donde llegamos, ¿verdad?
somos mejor, queremos ser mejor que todo el mundo, tenemos un problema a veces de comprender que somos los que estamos llegando y eso genera no solo el tren de Aragua, ¿sí? Es también a veces nuestra dificultad de poder tener la humildad, ¿bien? De comprender que el que está llegando a una casa que no es la nuestra, somos nosotros. Entonces tenemos situaciones donde ha habido muchísima intolerancia de lado y lado, mucho respeto. Yo te puedo decir una historia para que puedas comprender nuestro nivel de maracuchismo. ¿Bien? El día que a mí me tocó ir a hacer la gestión de mi pasaporte hace 2 años, yo estaba en una cola, porque bueno, mi dosis de patria del año, ¿no? Estaba en mi cola y haciendo. Y lo único que escuchaba era cosas como esta. Es que aquí la gente es horrible, la mujer es horrorosa, nosotros somos lo más hermoso que hay en América Latina, ay, qué horror con los hombres, ay, no, y la gente no sé qué, y yo decía, a ver, ¿quién nos llamó Osmel Sousa en América Latina para establecer quién es hermoso y quién es feo? Además que, o sea, a quién le gusta que lo vayan a decir feo en su propia casa, ¿bien? Este, y bueno, esos eran los comentarios más soft, los más suaves. De ahí en adelante, cualquier cosa podías escuchar tú en esa cola, ¿bien? Te digo, personas que están pasando trabajo, personas que están en la más absoluta dificultad económica, pero los otros son niches, son tierrugos. Y yo decía, pero ya va, espérate. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te refieres tú hacia el otro? Y esto lo decimos entre nosotros, pero esto se lo dicen muchas veces a la gente de acá. ¿Bien? Ok. Entonces, se ha generado un proceso complicado, y bueno, no sé si en Argentina pase, pero sé que en otras regiones, en otros países, tengo países around the world, alrededor del mundo, y muchos de mis pacientes me cuentan que eso suele pasar mucho. Por ejemplo, en Chile me contaba alguien que los paisanos vivían en el centro de Santiago y ponían la música a todo volumen y los chilenos vivían ahí casi que infartados porque, o sea, es tu país, te lo vienen a invadir con las culturas de otro país, ¿no? Entonces, eso ha generado muchísimo. Entonces, tenemos de lado y si a eso le sumamos nuestro querido tren de Aragua, ¿bien? Bueno, eso ha sido realmente complejo. Y de ahí partimos a otros, los roles, los estereotipos de género, la cosificación de la belleza venezolana, la mujer venezolana como objeto. O sea, ahí vamos complejizando capas y capas y capas de este fenómeno de xenofobia y de dificultades que hemos tenido. Pero entonces, bueno, reconocer cuáles son las sociales, las culturales, cuáles son las nuestras, también es importante para poder generar, una vez hablaba con Alejandro y le decía, yo creo que el trabajo nuestro es empezar a construir ciudadanía, porque mientras no empecemos a entender qué significa la institucionalidad, el respeto por el otro, el respeto por las reglas, de que nos va a costar, y creo que sucede mucho en el país y mucho afuera del país, nos va a costar otra vez ser esos venezolanos a la punta de muchas cosas, ¿bien? Y eso lo voy a Y- unir con una pregunta no, que tú no, me no, 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 hacías. dale, 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 dale. El, Dale. el tema del clasismo. El clasismo en Perú existe, es altísimo. El clasismo aquí se nota, se vive, pero a mí me recuerda mucho el Perú a la Venezuela de los 70, ese Perú que está transitando de lo agrario a la modernidad, ¿bien? Eso donde la clase media está cada vez aumentando mucho más, donde los jóvenes están estudiando mucho más, donde están habiendo estos cambios hacia la modernización. Yo también trabajo con mucha gente joven acá, pero veo esos cambios y ese tránsito que ellos están haciendo hacia eso, ¿no? Aquí mismo en la ciudad uno lo siente. Cuando yo llegué, hay momentos que tú dejas de pasar 6 meses por un lugar y de repente pasa y tú dices, ¿qué es esto? Y este edificio cuando lo construyeron y este restaurante cuando lo pusieron, y, oye, la modernidad va a galope, ¿no? Pero el clasismo pues existe, es muy alto
y la discriminación, pero también se están abriendo a empezar a cuestionarse y a mover esos hilos, ¿no? Un poco para mirar todo No, esto, ¿no? no, la verdad que te agradezco porque además es una forma de decir, mira, no busquemos fuera lo que también nosotros somos responsables en cierta. Y claro, estaba pensando en algunas de las cosas que tú dices, yo se las he escuchado en el Focus y además está en el libro, el uso superlativo, ¿no? Digamos, no es que tenemos playas lindas, ¿no? Sino que tenemos las mejores playas del mundo. No es que tenemos mujeres lindas, no, es que tenemos las mujeres más bellas del mundo. Es que no es que tenemos un buen clima, no es que tenemos el mejor clima del mundo. Entonces tú dices, espérate, tenemos un buen clima, sí, pero hay otros países que tienen también y otras regiones que tienen unos climas excelentes y no es malo a veces tener 4 estaciones y a veces la humedad en la que uno vive no es tan buena y además una cosa es Caracas y otra es el Zulia o Sucre, digamos, las temperaturas son diversas. Entonces, yo creo que esta experiencia internacional de la diáspora también, visto desde lo que llevas, pero también de cómo eres impactado, te va también bajando los humos, ¿no? Digamos, y la gente tiene que empezar a adaptarse a las situaciones. Mira, hay unos pasos de cebra que en Venezuela son unas rayas blancas que pusieron allí porque no funcionan, mientras que los pasos de cebra en muchos países del mundo son muy respetados por los choferes y acarrean sanciones muy potentes la violación de. Entonces, esa cosa me parece un llamado. Pero hay otro tema que por otro lado me parece común. Yo escuchaba en Venezuela a los migrantes canarios, gallegos, italianos, portugueses, colombiano, es decir, es que el venezolano es flojo, ¿no? Bueno, porque cuando eres migrante, te las estás jugando todas, es decir, quemaste naves y tienes que mover todo para poder generar los recursos, ¿no? Y ahora lo escucho al revés, ¿no? Entonces voy a Brasil y escucho a los venezolanos decir que los brasileños son flojos o a los venezolanos decir que los españoles son flojos. Yo no sé en Argentina, pero lo he escuchado en muchísimos lugares y claro, es la actitud del migrante frente. Entonces, esa parte yo creo que tiene que ver con quemar naves. La otra tiene que ver, como tú dices, con la necesidad de crear ciudadanos, ¿no? Ciudadanos en Venezuela y ahora ciudadanos globales. Yo creo que el tema de la ciudadanía que tú señalas adquiere una gran importancia. Y allí, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace y qué va a hacer el observatorio bajo tu conducción en Perú? Ay, ¿Qué Dios. cosas estás pensando? Ya sabemos ¿Qué el se va a gran hacer tema allí? con el que vamos a arrancar, ¿no? Con el tema de la ciudadanía. Mira, yo creo que aquí hay muchos retos en términos de nuestro trabajo, porque aquí hay lo que te decía, hay una gran población que ya está bastante asentada, ¿no? Y creo que ese trabajo de construir ciudadanía transnacional es importante y construir también ese proyecto de vida. Aquí hay mucha gente que dice, bueno, me voy a quedar por un buen rato, y ya veremos qué va a pasar, porque hay algo que sí tenemos claro y es que muchas personas han empezado a entender que aunque se vaya el chavismo, va a pasar muchísimos años antes de tener la Venezuela que teníamos. Y más acá en el Perú es más fácil entenderlo porque acá ellos pasaron los peruanos pasaron por una situación muy similar a nuestra, de terrible, pasaron hambre, se les quemó, terrorismo, no sé qué, tata, y ellos tienen 40 años levantando el país. Entonces, cuando tú empiezas a entender históricamente la cosa, tú empiezas a sacar la cuenta, tú dices, ya va. Entonces, si esto le llevó 40 años, a nosotros nos va a llevar más o menos lo mismo. Entonces la gente empieza a decir, eso es lo que yo estoy dispuesto a irme a levantar el país en esos 40 años. De muchas personas están haciéndose esta pregunta, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera lo van a hacer? Algunos dicen, bueno, voy a trabajar, voy a invertir allá. Otros dicen, bueno, voy a reunir dinero hasta que la cosa se nivele, por lo menos que me pueda permitir irme. Entonces, ese espacio es interesante porque ya es el momento donde las personas
necesitan empezar a generar otras condiciones de vida, ¿no? ¿Tú sabes Y qué además, agregaría yo ahí, Fabi? Perdona ajá, que te interrumpa, pero creo que va con la idea. Es reconciliarnos que el ser migrante no nos aleja de ser venezolanos, ¿no? Porque también hay una exactamente. percepción de que, a ver, cuando uno va de vacaciones a un lugar, te parece que, no vale, pero esto sí es bellísimo, yo me vendría a vivir acá, y es una cosa como magnífica, ¿no? Quizás porque estás de vacaciones y sabes que es temporal, ¿no? Yo creo porque en la experiencia que tú cuentas en Perú pasa la inversa aquí en Argentina. Aquí en Argentina los venezolanos somos una suerte de migrantes con sentido. Es decir, hay Ujú, una valoración exagerada de ustedes son los más educados, los más trabajadores, los más honestos, los más, todos somos los más, ¿no? Y entonces ujú, eso en vez de agrandar un poco, ha generado de alguna manera, lo veo yo desde la psicología social como una humildad, ¿no? De decir, a ver, yo pongo este ejemplo, uno compara Argentina y Chile, ¿no? La actitud del venezolano en Chile y la actitud del venezolano en Argentina es completamente distinta. Hay una sensación que en Chile es como cuando uno, yo pongo este ejemplo a ver si se entiende la idea, cuando uno entra al metro y está ujú, sonando el pitico que se iba a cerrar y tú te metes así y entonces se ujú, cierra y se vuelve a abrir y te miran todos como bájate. Y la actitud tuya es, yo me caí a golpes para entrar aquí, no me voy a bajar, ¿no? Es como, a mí me costó entrar, ¿no? En cambio, cuando tú te sientes como bienvenido, como que hay espacio, siguiendo la misma idea, tú sales del metro y tú dices, va a llegar otro y me voy a poder subir, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que hay un montón de cosas que hay que verlo y quitarle un poco de los buenos y los buenos que nos reciben y los malos que no nos reciben o los buenos que somos y los malos que podemos ser, ¿no? Creo que hay un tema de cambiar y puede ser uno de los trabajos, digamos, por además Perú se da porque es tan diverso con el que podemos arrancar en el observatorio, es cambiar la narrativa. No hay migrantes buenos y malos, no hay migrantes trabajadores y no trabajadores. Es decir, ujú, hay una predisposición a trabajar más porque no tienes otra opción. Ese cuento uno lo puede, como decía Tomás, uno lo puede escuchar, yo lo escuchaba de mis padres en la década del 70, lo escucho ahora es que los argentinos aquí no quieren trabajar y no hay ningún venezolano que no tenga trabajo. Pero mira qué condiciones y cuál es el precio que estoy pagando, ¿no? ujú. Yo creo que demostrar eso va a tumbar tantas barreras, porque después hay discursos repetidos, entonces los peruanos no nos quieren, entonces creo que como una manera de defensa, bueno, no nos quieren, pero nosotros somos más bonitos que los peruanos, o nosotros somos, y entra en una cosa, me parece el preescolar de la migración, es que tú me dijiste y yo te dije, tú me dijiste y yo, hay tantas cosas, porque por algo siguen llegando migrantes a Perú, y por algo siguen quedándose, entonces hay tantas barreras Exactamente. que tumbar, que desde la construcción de la ciudadanía, pero desde acá, es decir, ya va, no es, porque yo creo que también molesta donde te tienes que portar bien, o sea, que me estás diciendo que me porto mal, ya empieza como una cosa, vamos a ser gente, más allá del papel de migrante que te hace como distinto, vamos a ser gente y yo creo que dejar en alto, yo siempre digo, creo que todos los que estamos afuera somos una pequeña Venezuela que representamos, porque, y pongo el ejemplo, en mi edificio, yo estoy segura que me dicen, en el piso 11 vive Julieta Cazón, no, ahí vive la venezolana, porque lo he escuchado, en el 11 vive una venezolana, y la venezolana y la venezolana, entonces, digamos, vamos y a valorar el país que nos recibe, como tú dices, y creo que Sí. eso puede ser un lindo, ya yo estoy metiendo aquí el primer estudio de psicología en el observatorio, porque no todo el mundo se lo imagina y repite, y el que está afuera, que nunca ha pisado Perú, que no conoce la migración venezolana, dice, es que no nos quieren en tal lado, en tal lado, en tal lado. Sí. Vamos a abrir un Y poquito. no, además yo lo defino siempre en los grupos, yo trabajo mucho acá he trabajado mucho con grupos de apoyo emocional acá, y mucho lo que yo les digo es, mira, solo tenemos que ser buenas personas, ¿eh? Y creo que el trabajo es de aceptación, porque si tú llegas a un lugar donde no nos quieren, está bien, pero además tú tampoco quieres estar, porque tú sabes qué pasa, que aquí todo el mundo, y a mí me ocurre, todo el mundo ve Perú como, como pobrecito, está en Perú, yo casi digo, yo vivo en Perú, la gente, ay, ¿y cómo te va? Y yo le digo, muy bien. Ya para mí, Ah, yo estoy contenta. Yo le digo, yo escogí estar acá. ¿Ya? La gente, bueno, es más, mi sobrina vive en Chile, para que veas esto de la narrativa sobre cómo llega la gente acá al Perú. Y ella vino recientemente, de 6 años aquí, porque ahorita vino, y entonces ella se va a ir.
estaba impactada y me decía, tía, esto es una ciudad muy alegre, esto no es lo que yo me imaginaba, lo que la gente me decía. Este, porque claro, ya la llevé, entonces dice, sí, aquí, bueno, aquí la ciudad que nunca, esto, que Nueva York y que Nueva York, Lima nunca duermen, aquí entre que la gente trabaja muchísimo, entre que hay muchísimas cosas que hacer, etcétera. Entonces ella decía, estaba impactada porque la narrativa sobre el Perú es otra. Entonces decía, bueno, creo que el trabajo nuestro es la aceptación, es un trabajo emocional de aceptación, y voy a sonar un poco espirituosa, pero de gratitud. O sea, más allá de que tú estés aquí 2 días o no, te están dando la bienvenida y más allá de que seamos o no, te gustemos o no, estamos desarrollando tu país. Entonces, es un trabajo de aceptación y gratitud mutua, ¿bien? Que creo que es importante hacerlo. Yo digo que para mí ha sido una ventaja que desde que llegué he trabajado en ambientes donde yo solo he sido la venezolana y eso me hizo al principio tener que aprender realmente de la cultura, abrirme, porque cuando estamos en espacios donde estamos más de un lado, estamos entre los nuestros, no nos abrimos a ese espacio. Entonces, esa ventaja me permitió entender eso. Y el trabajo ahorita estoy haciendo un trabajo con mujeres también, de ver que muchas están, yo que he hecho el seguimiento durante todos estos años de nuestro avance como migrantes. En estos grupos he estado escuchando mucho a la gente diciendo, tengo que dar gracias que estoy aquí. ¿Bien? Al principio no lo entendía, no sé qué, y estoy muy feliz aquí. Empezado a escuchar cosas como esa, ¿no? Y creo que quitar esa narrativa de los buenos y los malos, de que este país no es lo que tú, por eso te decía, la tierra prometida es esa tierra donde voy a hacer dinero así llegando, donde voy a sacar la foto en el carro, Y el aguacate va este, a ser grande, no aguacate chiquito. exactamente, Ahora, donde voy a conseguir a todo el mundo alegre como yo. Ese espacio nuestro, creo que es una de las cosas que podemos empezar a trabajar, proyectando, ¿bien? Desde otro lugar. me encanta estamos llegando así cerca del final del programa, pero me encanta lo que dices y me hiciste pensar en el año 58, la Cámara de Comercio de Caracas Ujú, sacó un documento público diciendo, me hiciste pensar en ese documento público, un comunicado por periódico, pues, diciendo, pidiéndole a los migrantes que no despreciaran al venezolano y al venezolano que no despreciara al migrante. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. Uno, porque retrata de alguna manera lo que tú estás diciendo. Digamos, no es hablar mal del uno ni del otro, sino encontrarse. Ambos son importantes. Y la segunda razón es que en Venezuela existió eso, ¿no? Es decir, en ujú. Venezuela hubo rasgos xenófobos. Hay un artículo de Luis Esteban Rey del año 1952 en el que le pide a la población venezolana dejar la xenofobia, que lo han hecho algunos periodistas también. Yo he leído algunos artículos de alguna gente en el comercio de Perú, señalando eso, digamos, señalando, y además el propio gobierno peruano evaluó, hizo una de las primeras evaluaciones del impacto positivo de la diáspora en el desarrollo económico, y Perú es uno de los países que mejor crecía en la región, en Latinoamérica, dio un salto cuántico desde el año. Recuerdo cuando conocí Perú en el año 88, lo que ha cambiado Perú es una cosa impresionante, ¿no? Empezando por el aeropuerto hasta, desde luego, el parque automotor, pero digamos, Perú además ha acogido a los venezolanos y revisando un estudio que hizo la OIM, esa cosa que se exagera eh, es que se multiplica mucho el hecho de la xenofobia cuando en realidad le preguntan, y es una muestra enorme, eso se fue realizado a finales del año pasado, una muestra enorme de más de 2.000 personas diciendo que solo el 6% había sentido temas xenófobos. Entonces, de pronto estamos extrapolando, estamos hablando del 6% cuando en realidad el 99%, nos estamos perdiendo la película del 94%. Entonces, Mm. hay un montón de temas, Fabiola, y te vamos a tener que entrevistar nuevamente. Te vamos a tener, no, queremos entrevistarte nuevamente para hacer cosas, porque nosotros hemos entrevistado el tema de los ingenieros, los médicos,
la necesidad de homologar cosas, de certificar competencias, de buscar mecanismos para posgrados conjuntos. Ahí hay unas universidades que están haciendo un trabajo bonito con la diáspora. Así que tenemos un montón de gente, un montón de temas para la agenda pendiente. Por supuesto, el centro va a ser el que tú has planteado de la ciudadanía. Así que no vamos a agotarlo hoy. Te vamos a tener afortunadamente invitada en otros programas y para ver los logros, los avances, los proyectos en los que estés trabajando. Bueno, tienes la palabra para despedir el programa. No, bueno, muchísimas gracias y sí creo que el empezar nosotros a mirar cómo resignificar la migración también es importante, ¿no? Porque no, creo que una de las miradas es cómo empezamos a construir oportunidades, porque la gente va detrás de las oportunidades, pero en la mente no siente que las va a conseguir. Entonces, o siente que va a conseguir muchas barreras. Creo que el trabajo ahora nuestro es cómo empezar a resignificar nuestra mirada como migrante, porque además no somos pocos, somos casi el 30% de Venezuela que estamos fuera, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo importante de poder como empezar a construir un espacio distinto para nosotros en nuestra emocionalidad, pero también en la narrativa del colectivo, ¿no? Pues creo que eso es importante. Ujú. Vas a Bueno, hacer mil un trabajo gracias. lindo en ODB Lima. Sí, mil gracias, felicitaciones por esa nueva responsabilidad como directora del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Perú. Mil gracias a Julieta por este acompañamiento sistemático en los programas. Siempre. Así que gracias a Fabiola y a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, ahora por el YouTube, el canal YouTube del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Gracias a todos. Gracias, Fabi. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a Gracias. todos. Nos Feliz vemos. tarde. Abrazos, Chao, abrazos. chao.